Bien, gracias. Una importante visita en el país de la Asociación por una Sociedad Más Justa a nivel internacional. Denis Salgado, adelante. Político de turno, sino de todos los partidos políticos. El órgano que controla. Así es, muchas gracias. Y estamos escuchando la comparecencia de prensa de Delia Ferreira Rubio. Ella es la presidenta de Transparencia Internacional acerca de la modernización en el sistema político y las reformas electorales en Honduras. Escuchemos. Los organismos, se nombra a las personas, pero no se les dan los recursos necesarios. Y en tercer lugar, es indispensable que esos organismos cuenten con la autoridad legal, con el poder legal suficiente. Las normas electorales son claves para eso. Están en un proceso de discusión y diálogo. Es necesario generar los consensos en los que participe también la ciudadanía. La ciudadanía no puede ser el convidado de piedra en esta reforma electoral. La labor de los medios de comunicación es central en ese sentido para acercar a la ciudadanía la información sobre lo que se está discutiendo, la etapa del proceso, quiénes son los actores y cuáles serían los efectos de esas reformas que se están por hacer. Para que no sea una reforma gatopardista para cambiar alguna norma y que después no cambie nada en la realidad, sino para que sea una reforma electoral que permita a Honduras consolidar su democracia, consolidar los niveles de inclusión e igualdad, la legitimidad y la integridad en el proceso, y eso va a resultar en una democracia más sólida para el país, que va a permitir a su vez generar mejores condiciones para el desarrollo, para la inversión, para la disminución de la pobreza, para darle oportunidad a todos los ciudadanos hondureños de vivir en mejores condiciones. Así que espero que aprovechen la oportunidad, porque es una oportunidad de lujo para tener reglas más claras en el proceso electoral. Bien, estas son las declaraciones de la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. En este momento, cuando se están realizando preguntas por parte de la prensa nacional, en este momento vamos a escuchar cuáles son las intervenciones y las respuestas que estaría dando en este caso esta representante de Transparencia Internacional. Claros en este asunto, y por otro lado en Honduras se habla de una posible consulta popular y por ahí el tema de una constituyente y posiblemente el tema de la reelección. ¿Son estos los verdaderos asuntos que se deben reformar o hay otros asuntos de carácter político que deben ser tocados previo a este tipo de aprobaciones, considerando lo que usted ya conoció de Honduras? El sistema electoral es solo una parte de un complejo entramado que incluye a todo el sistema político. Y obviamente habrá otras reformas que realizar, pero hoy estamos concentrados en la reforma electoral. La democracia no es solo elecciones, pero sin elecciones limpias, transparentes y equitativas y que garanticen legitimidad, la democracia no puede funcionar. De manera tal que todo lo que se haga para generar una reforma seria, que no sea simplemente cambiar algo para que no cambie nada, sino cambiar realmente las cosas que contribuyan a la integridad del proceso, a la legitimidad de los resultados y de las elecciones, a la legitimidad de las autoridades electas y a la participación ciudadana garantizada como actor central en el proceso electoral. Si no hacemos eso, obviamente habrá perdido la sociedad hondureña una ocasión. O sea que esto para empezar, pero habrá seguro, y los colegas de ASJ pueden contestar más sobre otras reformas que se pueden hacer para mejorar el sistema político en general, o la prestación de servicios, o la administración razonable de los recursos públicos, o la participación del sector privado en condiciones de integridad. Es decir, hay muchas cosas en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la transparencia que se deben hacer y que exceden el tema de la reforma electoral. Bien, continuamos transmitiendo
en vivo en este momento. Doctora, muy buenos días. A través de Noticieros Hoy Mismo, la recomendación sobre la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál sería la recomendación para que se hagan durante esta legislatura en nuestro país? La recomendación, lo vuelvo a decir, es que sea un organismo independiente del poder político de turno. Que sea un organismo independiente de todos los partidos políticos que compiten en una elección, que tenga los recursos técnicos, es decir, la capacidad, la formación de sus funcionarios, una elección razonable de sus miembros y además que tenga la autoridad legal correspondiente para poder realizar su trabajo. Si me dicen, elija solo una, la independencia respecto al poder político. Bien, muchísimas gracias y escuchamos la intervención también de los demás compañeros de la prensa nacional en esta comparecencia de prensa este día por parte de la presidenta de Transparencia Internacional referente a las reformas electorales y las recomendaciones que está haciendo para un cambio en el sistema democrático en nuestro país. Y necesitamos un montón de días para dar el ganador. El tema de los resultados no tiene tanto que ver con el tiempo en que los resultados se conocen. Hay mecanismos que permiten ir teniendo una proyección de esos resultados, mecanismos de conteo rápido. Cada país debe crear el sistema o aplicar el sistema que crea conveniente de acuerdo a su sistema electoral, su sistema de partidos, su sistema de gobierno, etc. No hay recetas universales para esto. Lo que sí hay es principios básicos. ¿Qué necesitamos? ¿Que sea un proceso rápido y fulminante? No, necesitamos que sea un proceso seguro, confiable, legítimo e íntegro. Y para eso necesitamos un garante. Continuamos escuchando las interrogantes en esta comparecencia de prensa, donde están participando miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa, por parte del doctor Lester Ramírez, también el licenciado Carlos Hernández, por parte de la APJ, también su coordinador Omar Rivera, y por supuesto encabezando esta comparecencia de prensa Delia Ferreira. Ella es la presidenta de Transparencia Internacional. Lo que usted refiere es una de las opciones que se pueden hacer, que es lotear el organismo de control entre los partidos políticos. Esa es una realidad que existe en muchos países de la región y no solo se lotean las bancas de los miembros del tribunal, sino que los choferes, las computadoras, las mesas, los escritorios y los empleados. Y entonces unos tienen 5, otro tiene 5, otro tiene 3, etcétera, etcétera. Yo no digo que las personas no tengan que tener una ideología política. Todos tenemos ideología política. Lo que tienen que hacer las personas que tienen esa responsabilidad es actuar no como servidores de un partido político, sino como auténticos jueces. Ustedes no pueden poner, y permítanme la metáfora futbolera, viniendo de Argentina, no pueden poner como árbitro de un partido a un hincha fanático de alguno de los dos clubes que compiten. Es evidente que el árbitro tiene que ser imparcial. Eso lo entiende todo el mundo. Hasta el niño más chiquito de la escuela entiende que el árbitro del partido tiene que ser imparcial. Muy bien. El árbitro de la elección tiene que ser imparcial y tiene que actuar con imparcialidad. A eso nos referimos. Continuamos en este momento también escuchando las interrogantes de los colegas en este lugar. ¿Niveles altos de corrupción se puede garantizar que exista o que pueda prevalecer la democracia? La corrupción es un fenómeno que puede aparecer
en cualquier país del mundo. De hecho, hay escándalos de corrupción. Si ustedes ponen una alerta en Google, van a recibir todas las mañanas 4 páginas de diarios de cualquier parte del mundo donde hay corrupción. Hay escándalos de corrupción. La diferencia entre unos países y otros es cómo esos países reaccionan cuando hay un caso de corrupción. Y hay países que tienen en marcha, primero, instituciones para prevenir, con lo cual hay menos casos de corrupción. Segundo, cuando aparece un caso de corrupción, tienen autoridades para investigar el caso de corrupción y autoridades para sancionar a los que han intervenido en el caso de corrupción, en un tiempo oportuno, en un tiempo razonable. Y además tienen una ciudadanía que no es indiferente. En muchos de nuestros países en Latinoamérica nosotros escuchamos el eslogan, y sí, roban, pero algo hacen, o roban, pero reparten. Bueno, si la ciudadanía sigue mandando ese mensaje es a los políticos de todos los colores, sigan nomás que no van a perder nada. La ciudadanía tiene también que reaccionar, y cuando una ciudadanía reacciona frente a la corrupción, eso marca la diferencia entre países mejor rankeados en nuestro índice de percepción de corrupción y países peor rankeados. Lidiet Díaz de Radio Continuamos escuchando esta comparecencia de prensa. Confidencial HN. ¿Cómo lo toma usted? Carlos Hernández tenga tantos vínculos con el gobierno de la República, que integre comisiones. ¿Cómo lo toman ustedes? Nosotros no trabajamos en contra de los gobiernos, ni trabajamos en contra del sector privado empresarial. Creemos desde Transparencia Internacional que tenemos que trabajar todos juntos para luchar contra la corrupción. Pero trabajar todos juntos no quiere decir quedarnos callados cuando cualquiera de estos sectores está incurso en un caso de corrupción. Por otro lado, le respondo, y después supongo que Carlos a lo mejor quiere contestar algo, le cuento que Transparencia Internacional tiene un sistema muy estricto para acreditar a sus capítulos. Cada 3 años, cada uno de los 112 capítulos que tenemos en el mundo, y 112 implica un capítulo por país, o sea que estamos presentes en más de 100 países en el mundo, cada uno de esos capítulos cada 3 años tiene que acreditarse, presentar sus cuentas, presentar sus trabajos, presentar sus regulaciones de conflictos de interés interno. Y solo cuando responden a los estándares muy altos y muy exigentes de Transparencia Internacional, esos capítulos son reacreditados. ASJ es nuestro capítulo desde hace muchos años, es uno de los capítulos más exitosos en Latinoamérica por el trabajo que genera y por el impacto que produce. Así que trabajar con el sector público o trabajar con el sector privado no es un problema si uno mantiene la independencia y puede criticar a ese sector público o a ese sector privado cada vez que haga falta si están incursos en corrupción. Las dos últimas interrogantes. Escuchamos otras interrogantes por parte de la prensa hondureña en este lugar. Precisamente las condiciones de la lucha contra la corrupción después de esa reunión con el fiscal Chinchilla y con los integrantes de la MASI. Bueno, tuve la oportunidad de conocer, no lo conocía al fiscal, y estar en la MASI, alguna otra vez había estado con ellos también. Creo que están haciendo una labor importante, se han visto resultados que no se veían en los últimos 10 años o 15 años en el país. Lo importante es que puedan trabajar al unísono y que potencien sus capacidades de investigación para trabajar. Conversamos sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad, de generar mecanismos sustentables en la lucha anticorrupción. Los modelos que solo se basan en la existencia de algún campeón, de alguna institución que lucha sola, pero que no tiene base de institucionalidad sólida, eso no es sustentable. Lo que hay que hacer es hacer que las instituciones nacionales sean fuertes, tengan
la independencia necesaria, el presupuesto necesario, la capacidad para enfrentar un fenómeno como la corrupción, que también ha cambiado en los últimos 25 años. Nosotros tenemos y estamos celebrando 25 años de transparencia internacional. Cuando empezamos no había convenciones internacionales, no había ley de acceso a la información pública, no había oficinas anticorrupción. Hoy, después de 25 años, en muchos países esa infraestructura está en marcha. Lo que necesitamos ahora es transformar esas leyes en realidades y necesitamos también capacitarnos para enfrentar nuevos fenómenos. La gran corrupción que trasciende los límites de un país y afecta a muchos países y hace que el dinero de la corrupción circule fácilmente a la velocidad de un clic en el teléfono celular, eso nos plantea nuevos desafíos. Y Transparency International y sus capítulos están trabajando para estar listos para enfrentar esos nuevos desafíos. Y los organismos a nivel nacional también deben capacitarse para poder ser eficientes en el control y sanción de la corrupción frente a las nuevas formas de corrupción. Finalizamos con la pregunta del periodista Mario Landa, de TN5. Usted hablaba que si conocemos de manera anticipada quién financia las campañas, conoceremos el tipo de democracia que va a haber. Si me profundiza sobre ese concepto, por favor. Sí, realmente cuando uno pregunta sobre quién financia las campañas, no lo hacemos por una simple curiosidad o por molestar a nadie. Lo hacemos porque si usted sabe quién está detrás del candidato, sabe cuán creíble es el discurso del candidato, sabe cuán creíble es el programa de acción del candidato, puede detectar cuáles van a ser los conflictos de interés de ese candidato si llega a la función pública. Pero el interés en quién financia la campaña y en tener acceso a esa información no se agota en el proceso preelectoral para que el ciudadano decida su voto. También tiene importancia después cuando usted tiene que juzgar la gestión de gobierno, porque usted puede saber que se decidió hacer una ruta desde el lugar A hasta el B, pero a lo mejor si sabe quién financió la campaña, sabe que esa ruta no es lo que necesita la comunidad, sino que probablemente es la ruta que necesita el empresario que financió la campaña para sacar el producto de su campo o de su industria. Entonces, saber quién financió las campañas muchas veces nos permite saber si las decisiones políticas son tomadas en pro del bienestar general y del bien común, el bien de la comunidad, o son devolución de favores. Si nos permite, doctora, la última interrogante por el periodista Marvin López, de Teleceiba. Bienvenida, doctora. ¿Cuál es el informe? Yo sé que usted vino por otra razón específica del sistema electoral. Bien, hemos escuchado la comparecencia de prensa de Delia Ferreira Rubio. Ella es la presidenta de Transparencia Internacional. Con este informe retornamos al set principal de Noticieros Hoy Mismo. Bien, gracias, Denis. Es momento de